Good afternoon, everybody. Welcome to the June 16th Sandag Public Safety Committee meeting. Before we start, I would like to ask our interpreter to be introduced and walk us through on how to access interpretation services for today's meeting, please. Thank you, Chair. We'll begin with the announcement in English, in Spanish, and then we will be back with the announcement in English. Para hacer uso del servicio de interpretación, favor de desplazarse a la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación globo terráqueo y seleccione Spanish, español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, desde una tableta o celular, presione los puntos suspensivos, luego interpretación y luego idioma. Además, para acceder a los servicios de interpretación de manera presencial, pide auriculares en la recepción. To use the Zoom interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are. Click on the interpretation icon, World, and select either English or Spanish. If you are joining using the Zoom mobile app from a cell phone, tablet, please press the ellipsis, 3 dots, then interpretation, and then choose your language. Additionally, to access English, Spanish simultaneous interpretation in the room in person, check out a headset from the receptionist. Gracias, and thank you, Chair. Thank you. Why don't we start with a Pledge of Allegiance? Please join me. Empezamos con el juramento. Juro lealtad a la bandera de Estados Unidos de América, la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Antes de empezar, confirmamos si hay quórum. Sí, presidente, tenemos quórum. ¿Podemos pasar lista, por favor? Pasamos la lista. Ciudad y Condado de San Diego ausentes. CDB ausente. Departamento de Policía ausente. Seguridad Federal Pública ausente. Homeland Security ausente. Ausencia tribal ausente. Departamento de Defensa ausente. Con esto concluimos y tenemos quórum para iniciar, presidente. Y tenemos aquí al colega Mento. Quiero recordar cuál es el proceso para los comentarios públicos. Por favor, levante la mano para poder hacer cualquier comentario. Para los miembros del público y los individuos de Sandag deberán hacer parte de la lista y seguidos por cualquier persona de la línea. Si usted quiere hablar sobre algún punto virtualmente, por favor, utilice la herramienta para levantar la mano una vez que llegamos al punto correspondiente. Si usted con estrella 9 puede hacerlo desde un teléfono para hacer algún comentario. Todos estos serán parte de la reunión. Los comentarios serán parte de nuestra informe. Vamos a ver si hay algún comentario de los miembros del público para el punto número 1. Sí, contamos con 2. Tenemos a Blair Bigman. Adelante, por favor. Hola, soy Blair Bigman. Muchas gracias por permitirme participar en la reunión el día de hoy.
Ha sido aproximadamente un año desde que hemos estado trabajando y he hecho comentarios públicos. El punto puede ser un punto que realmente trato de explicar cuál es el tema importante para aquello que puede ser un poco más abstracto. Realmente nunca he podido tratar de vincularme con estos otros puntos y como comentario general del público, quisiera primero comentar sobre el tema de la seguridad pública. Simplemente ha habido asuntos muy serios que tienen que ver con SPO con el gerente ejecutivo. Y yo considero que ha habido algunas ramificaciones con el nivel estatal y federal. Las dependencias federales que se están uniendo en las partes fronterizas y los distribuidores locales en el estado. Desconozco si se trate del abordaje correcto que se está siguiendo, si se trate de, bueno, no lo he explicado muy bien, pero no sé si sea el tema correcto sobre este punto. Yo considero que todas las misiones que ya están presentándose, probablemente una mejor posibilidad sería tener un seminario sobre la distribución cercana y concentrarnos problemas sobre los temas internos y los problemas internos, temas de policía o de la industria. Y esto nos permitiría tener un esfuerzo para tener un buen proceso de revisión sobre la distribución en estos lugares. Creo que esto daría buenos resultados y se puede hacer en unos buenos términos. Es muy difícil en principio, pero creo que es para el bien de todos nosotros. Salud, ojalá que podamos trabajar sobre estos temas de política conjuntamente. Y también quería comentar en general sobre el tema de San Diego. Hay algunos asuntos importantes que tienen que ver con AOPRs para su presupuesto y para el futuro de los programas. La meta es que el programa Block está bien. Creo que no tenemos que depender de una abundancia de nuevos temas de seguridad o tecnología de seguridad. Creo que podemos funcionar utilizando para cubrir la misma cantidad de territorio como antes de los aspectos tecnológicos. Otro concepto que se podría considerar sería las prácticas de rendición de cuentas. Estamos trabajando al futuro en San Diego. Realmente no estamos avanzando muy bien, pero bueno, qué bueno. Felicidades. Sigamos intentando y simplemente esto nos permite tener mejores ideas y una mejor comprensión de cómo enfrentar los problemas generales con la parte de rendición de cuentas en la parte tecnológica. El siguiente orador. Sí, me parece muy interesante el encontrar, ahí hay un ruido que se está metiendo. Encuentro que resulta muy interesante quien no tiene presencia en esta reunión, pero hay un gran riesgo de seguridad, no nada más para el condado y cada ciudad, sino para toda la nación y para el mundo entero, porque hay una agenda de la ONU es global que se está dando, todos ustedes se están involucrando en ello y todos ustedes ya han dicho que vamos a cumplir y preservar los derechos que Dios nos ha dado y que tenemos los enemigos contra los enemigos nacionales o internacionales. Y estamos pidiendo que los globalistas y otras agendas decidan qué pasa a nivel local en lugar de escuchar a sus comunidades y permitir que sus comunidades dicten. Usted está gastando nuestro dinero del programa de la ONU para tomar la soberanía de cada nación en sus manos. Ellos están establecidos para poder tener un tratado en el tema de preparación para la pandemia o un reporte para la pandemia o como quiera que se llama, lo cual tomará la soberanía de todas las naciones de qué decidirá qué va a suceder en caso de otra emergencia sanitaria. Ustedes en su deseo de alinearse con la agenda de la ONU están yendo contra su propio compromiso, están ustedes traicionando. Eso es una amenaza a la subsistencia nuestra. Nadie se enfrenta a eso porque ustedes están todos involucrándose en ello. ¿A quién hacía
acude uno? Si ustedes son los que nos deberían de proteger de estas cosas, para que esto no sucede, no hay ningún lugar a donde acudir y todos ustedes más vale que hagan algo, porque ustedes creen que el poder estar cercano a estas personas les permitirá sacar del sistema y poder meter a todo mundo. No, no lo lograrán. Ustedes no tienen poder para decir una vez que ellos nos quiten la soberanía a todas las naciones y que tengan el poder de decisión. Como ustedes lo ven aquí y ustedes van jugando con esto y esto nos lleva a una nueva forma de vida que es totalmente destructiva para el juramento que ustedes dieron. Ustedes tienen que ponerse a pensar en qué están haciendo porque no les va a gustar una vez que sea algo que esté totalmente implementado, porque ustedes no van a quedarse ajenos, simplemente ustedes son títeres que son utilizados para empujar esta situación y no entiendo y no comprendo por qué nadie está reconociendo esta situación, pero actúan como si fuera algo bueno el estar de la mano de los globalistas, que a quienes no les importan a ustedes, simplemente los están usando a ustedes. Es hora que alguien tenga el valor de ponerse de pie y hacer algo a favor de nuestra nación y de nuestro condado, para que nosotros no tengamos todos los derechos y nuestra soberanía que nos los quiten y que a esas alturas ya no puedan hacer nada más, sino vivir en las ciudades de 15 minutos que nos han dado. Depende de ustedes. Ustedes juraron y están fracasando miserablemente. El tiempo ha expirado. Muchas gracias. ¿Habría algún comentario de los miembros del comité? Si no hay comentarios adicionales, pasamos al punto número 2 de la agenda. Y tiene que ver con el reporte de la agencia. Sí, director senior de servicios de datos, el doctor Cindy Burke nos dará los comentarios sobre iniciativas. Tenemos muy buenas noticias que compartir. La semana pasada supimos que la región de San Diego va a recibir más de 260 millones de la Comisión de Transporte Californiana del programa SB1. 140 millones se recomiendan para Sandan y Caltrans para el punto de entrada, la garita Otay Mesa. 18.5 millones se recomiendan para Caltrans en la ciudad de San Diego para el acceso en la versión 2.0. Este proyecto incluye tener carriles dedicados, en sistemas de transporte inteligentes, infraestructura de cargador de eléctrico en las terminales dentro de la ciudad. Y 103 millones se recomienda para Sandag y para NCTD para reemplazar el puente de 80 años de edad. Lo que sí, de la laguna. El nuevo puente y doble carril con estructura que agregará capacidad para servicios a futuro y mejorará que el corredor tiene resiliencia para el futuro. También recientemente recibimos 1.1 millones para el programa de eliminación de cruce de ferroviario, lo cual es un punto importante. No habría sucedido sin la sociedad que tenemos con los miembros del comité y con el consejo. Felicidades a todos nosotros. Gracias a todo el personal que ha hecho esto una realidad. Al principio de la semana también abrimos 4 millas de HOV carriles como parte del nuevo programa de corredor con Caltrans, 13 millas desde la costa y también la enmienda del plan regional se liberó esta semana y en junio 23 en la próxima comité se tendrá una audiencia pública sobre esa enmienda. El miércoles los socios de el sistema de educación automática hablará sobre la aplicación de la ley con los vehículos autónomos. Esto es importante porque se están explorando nuevas tendencias tecnológicas como AVs, priorizando la sustentabilidad y la seguridad. Es crítico que los funcionarios o oficiales encargados de la aplicación de la ley se enfoquen en estos temas. Lo presentaremos desde la patrulla de California y el Departamento de Transporte de Arizona está ahí para compartir sus experiencias. Los invitamos a todos. Pueden ir a pavecampaign.org para registrarse. Por último, también quiero invitar a todos que estamos mañana en Imperial Beach en una limpieza de la playa a las 10 de la mañana. Ojalá que se unan a nosotros y con esto finalizo mi reporte. Gracias. Gracias, doctora Burke. ¿Hay algún comentario de los miembros del público? Tenemos un comentario. Adelante, por favor. The original. Bueno, me pregunto
si ahora con este papel de los vehículos automatizados, si Transmed tiene algo que ver con ello. Es la compañía o la entidad que finalmente NTS contrata para sus empleados, pero es una compañía con base en sus amigos que finalmente tienen un papel de liderazgo para poder fomentar esta tecnología. Me pregunto si ellos van a seguir en cama con ellos, pero hablamos de la seguridad y ahora tienen estaciones para recargar vehículos y el Wi-Fi y todo esto con el tránsito público. Nadie tiende o se enfoca a hablar en las amenazas para la seguridad pública que esto trae, que finalmente estas estaciones de cargo con baterías de litio y cualquier batería de litio que estén utilizando para cualquiera de los autobuses o para tránsito y todos los vehículos que ustedes quieren que la gente esté manejando, las baterías de litio son tóxicas para el medio ambiente. Es tóxico la minería para litio y para la gente, y la gente todavía está ahí sentado en estos campos de litio y están haciendo la minería para extraer el litio y nadie se preocupa por esto, simplemente es la nueva forma de vida y siempre y cuando podamos avanzar de esta manera, pero también crean incendios que uno no puede apagar. Las baterías de litio son tóxicas y por lo tanto no pueden ser recicladas, simplemente vamos a tener un campo que tendrá todas estas baterías de litio ahí residiendo y que esté destruyendo el aire. Todo lo que se está haciendo es no conducente con lo que dicen. La radiación es horrible también para continuar y se emite esta radiación a nuestros cuerpos y está en todas partes. Esto puede llevar justamente a los mismos síntomas como si fuera a tener una influenza. Entre más de esto se instale, más la gente va a tener síntomas tipo influenza, les van a decir que tienen COVID y toda esta serie de porquería. Por lo tanto, si hay un incendio por las baterías de litio en un autobús y nadie podrá salir y ni siquiera se puede apagar el incendio porque no hay suficiente agua, estamos en sequía, va a requerir decenas de miles de galones simplemente para apagar un incendio por baterías de litio. Casi hay que empezar a escarbar para buscar arena, etcétera. Pero en esta nueva forma de vida, ustedes nos están enfrentando a la seguridad y a las amenazas que se da a la gente y que están ahora siendo traídos por estos productos. Simplemente tienen esta tendencia a hacerlo porque es la nueva forma de vida y ustedes ignoran todo este tipo de cosas. Por lo tanto, en este afán de tener seguridad pública, le están negando. Es como la equidad. Entre más equidad queremos buscar, más se perpetúa la inequidad. Ustedes necesitan empezar a pensar en estas cosas. Si ustedes están fingiendo que van a hacer algo para la salud, seguridad pública es un tema seguro y nadie parece y quiere enfrentarse porque de lo contrario iría contra su propio plan de trabajo. Con eso concluimos los comentarios del público. Gracias. ¿Habría algún comentario del comité? ¿Alguna pregunta? Yo quisiera agradecer por ver esto con anticipación y también quisiera saber cómo la supervisión por la política tendría que cambiarse con los nuevos vehículos autónomos y pero con mucho gusto el poder escuchar esta información. Ahí tenemos solamente un punto de discusión. Ahora pasamos al punto de consentimiento número 3, aprobación de las minutas. No sé si hay algún comentario público sobre el punto número 3. No hay comentarios del público. ¿Algún miembro del comité? ¿Alguna moción? El señor Campillo, alcalde, lo secunda. ¿Algo más que discutir? Entonces votamos. Se aprueba con los miembros presentes. Gracias, secretaria. Pasamos al punto número 4, presentado por Chief Pink. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Soy jefe de policía para la ciudad de Coronado y también jefe del comité de jefes y sheriffs. Gracias por la oportunidad de dar una actualización del comité de gestión de sheriffs. El 7 de junio el comité se reunió para hablar de los nuevos desarrollos. Tony Ray, director, ha proporcionado una actualización de los avances del proyecto. Y JPA también se mandó a todos los gerentes de la ciudad para su aprobación y firma. Se han dado los otorgamientos para 3 áreas críticas: migración, una sola firma y programas regionales. El comité de sheriffs y jefes ha aprobado el plan para el año correspondiente y los planes han sido priorizados de acuerdo a su nivel de importancia y urgencia. El comité también sugiere que se reinstale el grupo de trabajo que va a ser encabezado por los investigadores, jefes de policía y los usuarios de la aplicación para crear una nueva aplicación para aplicaciones aprobadas que avancen la seguridad pública. La primera reunión será para el 20 de junio. Con esto finalizo la actualización y con gusto podré contestar cualquier duda que ustedes tengan. Gracias, jefe Chuck Kay. No sé si hay alguna pregunta del público. Sí, tenemos a The Original. Sí, quisiera yo saber en particular, y esto finalmente, Tony Ray estaba sentado en el Consejo de Supervisores cuando fui asaltada brutalmente por uno de sus subalternos, y este deputy y el investigador de asuntos internos fue exonerado, aunque yo sostuve y tuve diferentes lesiones. Y entonces el tener a cualquiera de ustedes que estén trabajando cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad pública, cuando ustedes son una amenaza para la gente, cuando esto sucede, y lo único que estaba haciendo era hablar en una reunión. No tenía que verme, arrastrarme y brincar sobre mi espalda y pegándome en la cabeza contra el piso mientras yo gritaba y pedía que se detuvieran. No, todavía no termino. Todavía no termino. Yo todavía no termino. No necesitas silenciarme. Bueno, estamos pidiendo por comentarios públicos del asunto en particular. Si hay, podemos tener una conversación después de la reunión. Ahora el siguiente orador es Blair Bigman. Hola, Blair Bigman. Bueno, si hay consolación para el orador anterior. Creo que hay un comentario público sobre el punto anterior. Gracias por las palabras que ha hecho la persona anterior. Creo que se necesitaba para poder enfocarnos en el tema de la tecnología inteligente para los vehículos. Es un buen diálogo y entonces en algún momento quisiera yo también continuar con esa conversación. Para mí, desde mi parte, para este punto, creo que mi gran preocupación con las sesiones y los procesos que están por desarrollar. Gracias por todo lo que están desarrollando. Ojalá que ustedes puedan también considerar los conceptos que el nuevo sistema de flujo para el área de San Diego, que va a ser de gran importancia, y dentro de ello también que el comentario público, ojalá que ustedes quieran también ofrecer las mejores prácticas con el uso mínimo de la tecnología involucrada. No deberá ser la meta el querer seguir expandiendo la tecnología, aunque sabemos que la adopción existe y el interés para realmente practicar y qué practicar para limitar la tecnología y para hacer que sea un enfoque muy específico solamente sobre los bidders mismos, que no haya un reconocimiento oficial de lo que puede ir de la mano de los lectores. Creo que son conceptos importantes para diferenciar y ojalá que pueda haber una conversación a futuro abierta sobre todo este proceso para un diálogo y una comprensión, y buena suerte con esas conversaciones. Con esto finalizan los comentarios del público. Bueno, alcalde Mento. Bueno, lo que yo voy a decir tal vez no sea algo que se responda hoy, pero estamos hablando de poner este tema junto con las nuevas ideas, y yo no sé si lo tengan el día de hoy, pero por lo que toca
al igual de forma pueda ser con base en el reporte primario para las personas sin hogar. Vamos a poner una aprobación en cada recuadro. Temas como COVID, divorcio, pérdida de trabajo, economía, para poder encontrar de esta manera una buena manera de medir lo que estas causas son. No sé si ya se esté haciendo aún o no, y no sé si simplemente duplicar estos esfuerzos. Yo creo que podrían ser algunos buenos puntos para agregar en los formatos en algún punto. Ese era mi comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario del comité? Bueno, simplemente es un punto informacional, el punto número 5, que va a ser presentado ahora por jefe Chuck Kay. Gracias al presidente y miembros del comité. Yo soy del distrito de Santa Fe, también vicepresidente de la Asociación de Jefes de Bomberos para el área y los recursos en todo el estado de California bajo la petición de CALIES debido a la acumulación de lluvia y nieve. Hay equipo para llevar los flujos a Sacramento, y hubo también diferentes departamentos de bomberos que se fueron utilizando para poder eliminar la acumulación de nieve ahí. En la parte de San Diego, los recursos fueron implementados a Big Bear y Lake Arrowhead debido a la acumulación de nieve. En mayo del 1 al 3 de 2023, la transacción de la Asociación de Jefes de Bomberos realizó en Verona el sistema, un ensayo multiagencia con diferentes cooperadores para dar capacitación sobre planes de acción, comandos, controles, comunicaciones, manejo de incidentes dentro de las operaciones de incidentes, tácticas, aviones, planes de evacuación y ejecución de los planes. En el condado se creó esto fue creado por el incendio de 2003, y este es el aniversario número 20 de ese incendio. El 4 de marzo, la plataforma SONGEB para evacuaciones en el nuevo punto alto bajo la señal se presentó a la Asociación de Jefes de Bomberos, aunque ahora existe una nueva herramienta para concientización de la situación para grandes evacuaciones en caso de la autoridad de aplicación de la ley, y para tener todo esto con mayor eficiencia. Hay un proyecto para todo esto y se anticipa que el 2024, en mayo, entrará en vigor. El 1 de junio, la Asociación de Jefes de Bomberos empezó con la instalación de los funcionarios y sus secciones respectivas. El 2 de junio fue el foro de vida silvestre reportado por el coordinador de operaciones de California con otros servicios silvícolas, talias, Watt Air, y para saber qué recursos tenemos disponibles en San Diego. Ahora que nos acercamos a la temporada de incendios, tenemos capacitación, pero en Capleton, pero fue capacitada por el clima. Esta no era una ensayo multiagencia. No sé si haya alguna pregunta para la Asociación de Jefes de Bomberos. ¿Algún comentario del público? Tenemos a Original. Adelante. Bueno, gracias por reírse. Qué divertido. Tengo el derecho de hablar sobre el punto anterior. El hecho de que me hayan silenciado es inaceptable, pero simplemente nos muestra justamente qué es lo que están persiguiendo. Y para los jefes de bomberos, quisiera yo preguntar, al igual que esas estaciones y las baterías de litio, o las estaciones de recargo, o los chemtrails que van a rociar, si hay una geoingeniería, hay un experimento de geoingeniería que se está dando, EPCAVE, se está dando en la parte del este Pacífico, el experimento de precipitación pluvial, en donde ellos sueltan mucho en el Pacífico, cosas que son flamables para hacer estos experimentos. Esta es una razón por la que puede haber incendios, al igual que las cosas cuando hay tierra o el terreno está reseco. Están viendo esto a futuro a medida que planean para poder apagar
incendios, cómo van a luchar contra los incendios de baterías de litio si hay tanta falta de agua y adicionalmente qué es lo que van a hacer para mitigar el hecho de que esta ingeniería que se da y los cantrils está afectando la habilidad de ustedes y la necesidad de estar apagando incendios. Nadie quiere ver eso porque ustedes creen finalmente que yo soy pura mierda, pero es algo cierto y ustedes tendrán que estar viendo esto a medida que hablamos de la seguridad pública, porque estas cosas perpetúan los incendios y hacen que continúen y que finalmente en maneras en las que no se pueden luchar de una manera razonable, en un tiempo razonable. Por lo tanto, véanlo, analícenlo porque es algo que afecta el trabajo de los bomberos y también algo que nos afecta a nosotros, es una seguridad que debería de ser manejada. Gracias. Tenemos a Blair Bigman. Hola, soy Blair Bigman. Perdón, soy Blair Bigman. No sé qué pasó con el micrófono, por algún momento se mutó. Bueno, sí, la oradora pública anterior lo ha mencionado y justamente ha hablado con exactitud, pero también lo puso durante el primer tema para manejar el tema de los incendios y yo también acudo al mismo tipo de razonamiento y gracias por la paciencia y por escuchar. En lo general, simplemente me interesa ver estos puntos para que se considere y tratar de recuperar las prácticas en buenos términos. Por mi parte, yo he tenido la posibilidad de asistir a las reuniones trimestrales de hace una semana aproximadamente en el área de la Bahía para ver cuál es el proceso de las reuniones públicas que se dan cada trimestre. Realmente es interesante y ha sido bastante interesante y por lo que toca a esta reunión de junio, no hubo demasiado diálogo que se hubiera presentado sobre los temas de la comunidad, la agenda de preparación civil. Creo que ha habido esta preocupación por parte del gobierno local en los últimos 2 años. Creo que es posible que a lo mejor estábamos acercándonos a un desastre natural en el otoño o en el 2024. Sin tanto reporte de estas reuniones, a mí me quedó la idea de que tal vez las cosas estaban avanzando de una manera correcta y que no teníamos por qué preocuparnos en nada de aquí al futuro, pero nunca podemos decir que hay una certidumbre al 100%, pero ojalá que se hablen de estos temas de manera abierta y ojalá que esto nos pueda mostrar una dirección que nos dé más entendimiento y ojalá que también haya suerte para poder tener estas conversaciones sobre otros desastres futuros posibles para que haya rendición de cuentas, porque esto ayuda mucho en el comité con la idea de la preparación de la sociedad civil y el hacer esto de manera abierta. Gracias por sus esfuerzos y entiendo esto es lo que se han estado haciendo hasta ahora. Terminamos con los comentarios del público. ¿Hay algún comentario del comité, alguna duda, alguna pregunta? Este es un punto informacional. Vamos al punto número 6 de la agenda. La doctora Cindy Burke hará la presentación sobre los cambios para aclarar la membresía del Comité de Seguridad Pública, tal y como aparece en la política del Consejo 002. Gracias a todos. La política 002 en SANDAG muestra la membresía para el Comité de Políticas, incluyendo el de Seguridad. Y los cambios propuestos a las políticas se llevan ante el Consejo de Directores anualmente. Y antes de hacer estas recomendaciones, queremos estar con ustedes para esta discusión. No es un punto de acción, pero hablar con ustedes sobre algunos de los cambios que quisiéramos incluir en el Consejo Directivo. Hicimos un curso básico al principio del año, simplemente para recordar que hay 12 miembros con derecho a voto, incluyendo 6 miembros donde hay alternativos de la región y 6 miembros de seguridad pública, 2 representantes de sheriffs, un representante del Departamento de Policía de San Diego, el
Distrito y Fire MS. Y tenemos a miembros asesores y a medida que esto aparece en el reporte para 7 de estos sitios o puestos hay ambigüedad y que queremos aclarar sobre lo que toca a Board Policy 002. Primero tenemos 2 dependencias federales y en la Board Policy 2 dice que la nombración de esos puestos hay dependencias que se han alternado tradicionalmente entre estos 2 puestos que sirven como primario alternativo 1 o alternativo 2 y las dependencias o la asociación de correspondiente hará los comentarios, pero no sabemos si hay una asociación. Creo que sería mejor en realidad poder decir quién ha estado en estos puestos y hacer que los abogados TSA y ICE, el FBI, DEA y el Marshall de Estados Unidos sobre el tema de la seguridad estatal. Esto va a ser nombrado por la Asociación de la Dependencia de Seguridad. Todavía no estoy seguro si exista tal cuestión o si haya existido en la política previa. El puesto ha estado llenado por parte de la patrulla de seguridad, simplemente para aclarar, y por la seguridad pública del condado históricamente ha sido cubierto por el Departamento de Probation, pero también se refiere a lo que la Asociación de Justicia Penal de San Diego hace. El grupo de seguridad pública y la preferencia para el condado es tener al CEO del condado o algún designado para que pueda tener este nombramiento anualmente. El Departamento de Defensa es autoexplicatorio, pero hay diferentes miembros de defensa y ha sido llenado y se alterna entre primario y alternativo con el Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos. Tránsito regional, perdón, Tim, en alguna forma no entró a la política y queremos asegurarnos que también esté en la política. Una vez más, NTS y CTD han estado alternados. Esto cambia y desde que se agregó la membresía simplemente lo queríamos decir en caso que la dependencia de Transit sea agregada para que no haya confusión. Y para seguridad nacional, para Homeland Security, el comité y la historia, hemos tenido la ciudad o el condado que sirve como puesto primario, secundario, simplemente lo menciono. Simplemente quería poner esto sobre la mesa para que se sepa que se incluirá en los cambios del Board Policy 002 para ver si hay algún comentario de su parte. Gracias, doctora Burke. ¿Algún comentario de los miembros del público? Tenemos a The Original, adelante. Primero quiero agradecer, bueno, por todo esto maravilloso. Sí, considero que nos afecta el hecho que la política previa del Consejo tenía algo ahí enlistado que iba a decidir quién se ocuparía los puestos y ni siquiera sabían si esa entidad existía, como lo ha mostrado ahorita. Qué raro que usted ni siquiera supiera si esta agencia usaba, ya es parte de la política del Consejo. ¿Cuántas otras cosas aparecen en la política del Consejo que son así, que ni siquiera usted sabe que existen o no, pero usted tiene que acudir a ellos para poder llenar algunas vacantes? Pero no tenemos un lugar a donde acudir, simplemente se llenan esos puestos con quien sea. Así es como entra la corrupción, porque dicen, bueno, vamos a decirles que así funciona, pero esta entidad es ficticio. Pero está bien porque esto nos permite fingir que estamos haciendo el trabajo. Esta es la negligencia que se presenta. Y para asegurarnos que las otras políticas tienen esta misma cantidad de basura incluida. Blair Brickman pide la palabra. Bueno, Blair Brickman, quisiera decir lo siguiente. Voy a esperar al siguiente punto, perdón, participar en el siguiente punto. Gracias. Con esto finalizan los comentarios del público. ¿Hay algún comentario del comité? Sí, por favor, señor Campillo. Gracias, doctora Burke, por la presentación para tratar de poner esto en orden, para que haya claridad sobre estos temas. Tengo una pregunta muy rápida. Ahora que vemos los temas de seguridad pública, los miembros asesores, los alternativos, TSA,
ICE y US Attorney. Originalmente ICE particularmente contra el Departamento de Seguridad Nacional por la naturaleza de cómo trabajamos con temas de seguridad en SANDAG. No estoy seguro si ICE va a ser la adecuada porque se encargan de aplicación a nivel entorno, o Patrulla Fronteriza es la que estará trabajando en la garita, o Taimesa. No sé si quisiera aclararnos para saber si es Departamento de Seguridad Nacional la persona correcta, en lugar de sugerir que sería alguien de una subagencia o una subdependencia de aplicación de la ley. Es una buena idea su comentario. Gracias, consejero Campillo. ¿Alguien más del consejo? Bueno, es del comité. Si no, entonces pasamos al punto número 7. El doctor Rodríguez, de la División de Justicia Penal de SANDAG, nos hablará de los hallazgos de CJ Bulletin, por lo que toca al delito en la región de San Diego, el boletín CJ. Gracias, presidente Rodríguez, miembros del comité. Quisiera hacer la presentación sobre los resultados más recientes de nuestro trabajo anual. Ahí tenemos este reporte penal. Históricamente se ha liberado, pero en esta época del año, donde se resuman los hallazgos más importantes contra el año calendario previo, vamos a presentar los resultados para 2022. Una cosa que es importante para mencionar es que va a ser el último de los reportes que nosotros utilicemos con la metodología UCR introducido por FBI para reporte de delitos, y estamos haciendo la transición a un nuevo sistema nacional y local que se llamará Neighbors o Cybers, el cual empezará hacia a futuro para que todos nuestros reportes estén utilizando esta nueva metodología Cybers. Hay un par de cosas que hemos encontrado de interés sobre esta tendencia de el 2022. Es el incremento ligero en criminalidad, casi 13,000 reportes de delitos. Hay 3.9 por 1,000 residentes. Esto significa un incremento del 2% contra el año anterior, y obviamente también es lo más alto en los últimos 10 años. Esta tasa todavía sigue encontrándose por debajo del promedio nacional, como podemos apreciar en la lámina. Infortunadamente, también debo mencionar que las tasas nacionales que presentamos están actualizados hasta el 2020, porque una vez más a nivel federal han hecho una transición al nuevo sistema, a la nueva metodología de reporte. Por lo tanto, queremos por una parte poder comparar manzanas con manzanas. Estamos utilizando para este reporte lo más reciente que tenemos para utilizar la misma metodología. Ahora, por lo que toca particularmente cuando hablamos de una disminución del 9% en homicidios. Si bien esto es una noticia positiva, de cualquier manera seguimos que una víctima sería demasiado. Por lo tanto, estamos hablando de casi 110 homicidios en la región durante el año. Fueron demasiados. Otra cuestión que hemos encontrado a partir de este reporte es que las armas de fuego son el arma principal que se utiliza para homicidios, y este ha sido el mismo caso en los últimos 5 años, seguido por armas blancas o cuchillos, 20%. También sobre las víctimas hemos encontrado que la víctima principal es de origen latino, el 40% de los casos, y tiene 42% de más de 40 años de edad, y principalmente 77% del sexo masculino. Cuando hay información sobre la relación entre la víctima y el victimario, 3 de 5 casos, 59% de los casos, hubo una relación filial entre la víctima y el victimario. Cuando no hay relación entre la víctima y el victimario, es menos común que se utilicen las armas de fuego, y es más común que se utilicen otras armas como objetos, armas blancas o la fuerza misma. Por lo que toca a los robos,
Los robos tuvieron el mayor aumento en 2022 comparativamente contra otros delitos violentos, más de 2,000 robos, que también fue un incremento del 10% contra el año anterior. Resulta interesante saber que hemos encontrado aumentos consecutivos en los meses de marzo a septiembre. La mayoría de estos tuvieron que ver con el uso de armas con fuerza o intimidación y el uso de armas de fuego u otros objetos. En este caso, hubo una disminución al 50%, 3% menos que el año pasado en el uso de armas de fuego. Para estos robos, la mitad en establecimientos comerciales y 36% en lugares públicos o espacios abiertos. Otras tendencias de delitos violentos, otras cifras importantes que queremos resaltar aparecen en esta lámina. 9,000 asaltos agravados fue el número más grande desde el 2004 y adicionalmente vimos que hubo un aumento en violencia contra ciudadanos de la tercera edad de 60 o más años de edad. También hubo 1,200 delitos que incluyeron todo, asalto agravado, homicidios y otros. Aquí en todas las categorías aumentaron las personas de la tercera edad, pero en donde se vio el mayor aumento para personas de la tercera edad fue en homicidios. 900 violaciones se presentaron en 132 menos contra 2021 en la región. 93% de las violaciones se categorizaron como finalizados más que intentos. Hubo una disminución de los delitos en propiedad ajena. La tasa bajó 5% en 2022, pero el valor de la propiedad robada aumentó 51,000 reportados, que quiere decir 15,5 por 1,000 residentes. Esta disminución es importante y todavía se encuentra por debajo del promedio nacional para delitos violentos. De estos delitos en propiedad, la mayoría fueron incendios provocados, robo de vehículos, 22%, y robo en casa habitación. La siguiente categoría, 300 millones de dólares fueron el valor de la propiedad que fue hurtada. Es un aumento de 24% comparativamente con el año anterior. Pero es importante decir que 27% de la propiedad fue recuperada, que son casi 82 millones de dólares que fueron recuperados este año. Otras tendencias de delitos en otras categorías, otras tendencias de delito que se presenciaron en 2022. Vimos un aumento en crímenes de odio al más 9%, una disminución en violencia doméstica a menos 4% y 20% aumentó el incendio intencional. Interesante, para el incendio provocado fue uno de los incrementos más grandes que vimos este año en estos delitos en particular, y el aumento fue de 20%. Pero también es importante mencionar que 76% de estos incendios provocados fueron causados en vehículos o propiedad no estructural, los incendios provocados. Y los crímenes de odio que experimentamos el año pasado, la mayoría de ellos fueron motivados por razones étnicas o raciales, y más de la mitad de estos crímenes de odio, y hubo 86 eventos clasificados como crímenes de odio, con 108 víctimas y 82 con sospechosos conocidos. Y finalmente, la tasa para delitos, podemos apreciar que los violentos claramente son más frecuentes y los crímenes de propiedad 46% en comparación con el 9%. Los hurto de vehículos fue el más bajo entre todos los crímenes de propiedad, pero llegó a la mayoría del valor de la propiedad registrada, 91% de todo el valor registrado.
o mejor dicho, más que registrado, recuperado. En resumen, tuvimos aproximadamente 64, más de 64,000 delitos violentos, 19,4 por 1,000 residentes. Los delitos violentos aumentaron, aumento en violaciones y homicidios que bajaron, pero los robos y asaltos aumentaron. En propiedad 5% de disminución y el más bajo en 43 años. Hubo más incendios provocados, hubo crímenes de violentos y contra la tercera edad y violentos y crímenes de odio de la misma manera. Gracias. ¿Algún comentario del público? Sí, tenemos 2 comentarios de Original. Adelante, por favor. Bueno, ¿estás diciendo una víctima es demasiadas? Hmm, qué interesante. Yo soy una víctima y a pesar de eso, como se trataba de un sheriff, el 0283, el sheriff González y Tony Rey, que estaba ahí antes de que Kelly llegara, estaba ahí sentado en la sala mientras yo fui arrastrada por haber hablado en una reunión, por haber hablado en una reunión pública. No era una amenaza para ese oficial. Él es el que tenía una pistola, gas pimienta, del doble de mi tamaño y chaleco contra balas. Él simplemente pudo haberme sacado al pasillo, pero ya siguió asaltándome y otros oficiales que tienen el deber de desescalar la situación mantenían a mis amigos lejos para que no hiciera nada, ni siquiera estaban tratando, estaban nada más tomando video, pero ninguno de estos oficiales hizo su trabajo y nadie desde entonces lo ha hecho. ¿Y dices que una víctima es demasiado? Bueno, cuando estoy tratando, y bueno, ¿a quién puede uno acudir? Si la policía es la que te lo está haciendo, uno piensa, bueno, el sheriff es quien nos protege para todo lo malo. Bueno, acudamos al sheriff porque nos va a proteger. O van a ser los que te van a asaltar y van a salirse con la suya porque traen un uniforme y lo consideran legal. Si yo hiciera exactamente la misma cosa, y esto me lo dijeron los oficiales, yo sería arrestada. En lugar de ser tratada como víctima, me han tratado como una delincuente, simplemente por tener un discurso público en reuniones que como ciudadanos nos toca hacerlo como gente. Nosotros es la gente que tenemos que hacer que ustedes rindan cuentas y en este intento pueden ser arrestados, asaltados, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? No pasa nada, nada pasa, porque la gente que está haciendo estas cosas son las personas a quienes tendríamos que acudir para que nos protegieran, porque ellos no te consideran una víctima si fuera uno de ellos quien lo está perpetuando. Si yo quisiera hacer esto al oficial, yo sería la delincuente y se nos llevaría a la cárcel y no volvería a ver la luz del día. Pero como ustedes están usando este uniforme, creen que tienen una autoridad sobre la gente para hacer este tipo de cosas y supuestamente nosotros tenemos que hacer que ustedes rindan cuentas, pero lo hacen imposible cuando ustedes persiguen a la gente de esta manera y nos hacen los enemigos. No deberíamos ser arrestados por entrar a una de estas reuniones. Este hombre no tenía que haberme asaltado. Tuve yo una parálisis de 8 años y él me mandó de regreso porque tuve yo esclerosis múltiple. Y es algo absurdo que tú digas que una víctima es demasiado. Si una víctima que ahora te está hablando y finalmente me silencian, me apagan el micrófono y no les importa y no me consideran una víctima. Qué triste. Gracias, se terminó el tiempo. Quisiera yo dar una respuesta a este comentario. Simplemente quisiera yo mencionar, yo quisiera yo combinarla a que siguiéramos los procedimientos, que usted mande una queja y que una investigación finalmente se va a realizar. Yo eh, entiendo la manera en la que los oficiales han manejado muchas de estas situaciones. Quiero asegurarme que combinemos al público que tenga apertura, transparencia, que venga a esta o cualquier otra reunión y que puedan expresar sus preocupaciones, pero también quiero pedirles que por favor sigan el proceso y reporten la situación, hagan la denuncia y siga los recursos necesarios de la investigación. Gracias. El siguiente orador, Blair Bigman. Hola, soy Blair Bigman. Gracias. Bueno, por lo que se ha dicho,
Ojalá que el comentario público que voy a hacer pueda entrar dentro de este tema para que finalmente pueda ser algo que se comprenda y se haga público. El comentario público creo que es algo muy bueno que puede permitir que los ciudadanos podamos expresarnos para que los siguientes pasos se puedan dar. Y lo entiendo que para esto es importante para todos nosotros. Gracias. Con este entendimiento en común, quisiera también agradecer al señor Campillo por haber hecho mención que el tener a una persona de ICE en consejos futuros puede ser una forma en la que se dé intimidación a la gente y que ya no quieran ir a reuniones a futuro. Gracias por revisar este proceso y encontrar una forma más apropiada. Buena salud con el manejo de estas preguntas. Y para finalizar, quisiera decir lo siguiente. Bueno, yo personalmente considero que quisiera agradecerles por la estadística de la violencia y saber que la violencia ha disminuido. Es impresionante. De San José, desde donde yo vengo, estos reportes en el comité de ayer y los números, de hecho, fueron bastante similares por el reporte que se escuchó el día de ayer. Creo que en el caso de estos temas, bueno, tienen problemas de violencia series simplemente están empezando a surgir y posiblemente San Diego, no sé cómo funciona el proceso para la violencia doméstica. Se indica que ha estado a la baja, pero realmente esto alienta y es positivo. Creo que es positivo el tener estos barómetros y poder tener, al igual que la violencia y que el robo y los vehículos robados también han tenido el impacto que usted menciona. No creo que sea el caso de los delitos violentos y ojalá que sigan disminuyendo estos patrones. Esto es importante para la sustentabilidad, para poder hablar de estos problemas en la comunidad, de los procesos de la comunidad y lo importante es tener apertura, honestidad para generar confianza y esto cuando el público se preocupa, cuando los funcionarios están hablando en términos negativos y en ocasiones se vuelven violentos, se desactivan. Y creo que tenemos que hablar de manera abierta, de manera clara para poder avanzar y que tenga sentido. Y creo que esto ayuda al público para poder tener menos violencia, menos delitos. Felicidad, buena suerte con esto y también la parte de la rendición de cohetes es una parte importante de cómo trabajamos y los papeles futuros a desempeñar. Gracias. Con esto finalizan los comentarios del público. No sé si hay algún comentario de los miembros del comité. El señor Minto. Hay un par de aspectos que quisiera yo mencionar. Cuando estamos hablando de incendio provocado y cuando hablamos de su incremento, me hizo pensar, estamos encontrando en dónde se dio el aumento, en qué parte del condado, que yo sé, en mi ciudad, casi todos los días había incendio en el lecho del río. Y bueno, yo sé que ustedes, los deputies, están respondiendo a esto. Lo sé, lo entiendo, sheriff. Pero de cualquier manera, también esto me hace preguntarme en dónde estos otros incrementos se ven. Hay una cierta área del condado en donde vemos aumento en violación o homicidio, sería un buen reporte para poder en algún momento futuro tener esta información. Y también resultó interesante que hablamos y con todo lo que tiene que ver con todos a excepción de robo y 31% fueron resolvados, todos los latrocinios y los hurtos, para mí es un número muy grande y vi que se resolvieron un porcentaje, no recuerdo exactamente la cifra, pero muchas personas no entienden la cuestión, 31% son resueltos y entonces, ¿qué le pasó a los otros 69% que no se resolvieron? Y la gente tiene que comprender que la mayoría de los hurtos no hay información sobre los sospechosos, a menos que alguien sea amable de dejar una huella o ADN para identificarlos. Por eso no sabemos quién robó el auto, quién irrumpió en una casa, etcétera, etcétera.
Creo que todo esto es importante. Estos datos también sería muy bueno el poder tenerlos. También sobre la violencia doméstica, puede ser la disminución porque durante la pandemia, la violencia doméstica aumentó durante COVID y ahora la gente está saliendo, a lo mejor ya no se tiene el mismo tipo de tensión intrafamiliar que antes. Puede ser una razón por la que ahora está disminuyendo la violencia doméstica, pero simplemente creo que es importante que el público sepa por qué se ve tal o cual reducción. Creo que resulta interesante saber que tenemos un aumento en homicidios porque nosotros vimos que había una tendencia durante un tiempo a la baja, porque los paramédicos y el departamento de bomberos hacen muy buen trabajo para salvar vidas y lo siguen haciendo ahora. Estos homicidios debieron haber sido tan violentos que no pudieron salvarse esas vidas. Por lo tanto, yo considero que es un proceso interesante y yo quiero analizarlo y razonarlo mentalmente para saber si se trata de homicidios más violentos o simplemente de algo típico de un tiroteo. Y nosotros necesitamos realmente hacer estos reportes, pero me interesaría muchísimo poder tener esta información. Gracias. Gracias, alcalde Minto. ¿Algún otro comentario de los miembros del comité? Doctor Rodríguez. Sí, simplemente si se me permite, el reporte de hecho tiene mucha más información y a fin de cuentas contamos con tablas y cuadros por jurisdicción en donde se muestra la tasa, los números por año en comparación con los años previos. Podemos proporcionar esta información en detalle. Simplemente no quería abrumar al público con todos esos números, pero sí, con gusto podemos proporcionarles esta información en una ocasión futura. Muchas gracias. Quisiera ahora simplemente mencionar que aunque un delito es demasiados, en general quisiera yo conminar a las dependencias de seguridad pública y al público para mantener la región, creo que dice que es la segunda más baja, el incremento segundo más bajo de cualquier otra ciudad metropolitana en el país. Para aclarar ese punto, si se me permite, utilizando los números que nosotros usamos, es decir, comparando manzanas con manzanas, todavía nos encontramos por debajo. Somos el segundo más bajo contra las ciudades que nos comparamos y que son similares en tamaño poblacional. Bueno, gracias por eso. Creo que es importante. En ocasiones perdemos ese tipo de información entre todos los datos, pero parece que vamos en buena dirección en diferentes terrenos. Y entonces, felicito por el trabajo que se ha hecho positivo en ese sentido. ¿Alguien más del comité? Si no, ahora tenemos un punto informacional, el número 8, en donde la doctora Cindy Burke y de Sarah Gordon de Seguridad Pública de San Diego harán la presentación. Buenas tardes, qué gusto el poder compartir estos resultados con ustedes que anteriormente mm, compartimos con los supervisores de San Diego porque es el trabajo que la División de Justicia Delictiva hace. 80% es evaluación, estudios que se hacen por una universidad, por ejemplo, por algún profesor o académico de la universidad. Esto gracias a que el Consejo de Supervisores lo lograron y es un buen ejemplo. Sara hará la presentación de cómo estamos recabando los datos para tomar decisiones con base en los datos. Sara tomará la palabra para mostrar cómo el condado usará esta información. El proyecto ATI con 5 componentes nos permitió compilar datos de 4 de estos 5. No pudimos tener información precisa para hacer el análisis cruzado, pero vimos cómo las poblaciones cambian durante el periodo de la pandemia, al igual que durante el periodo previo. Entender quién ha continuado con contacto con el sistema de justicia, diferentes personas y diferentes no entraron a la cárcel en ciertos delitos. ¿Qué pasó con esos individuos que seguían teniendo contacto con el sistema de aplicación de la ley? Vemos que hay barreras y brechas para recibir los servicios necesarios. También la parte de la literatura se revisó para ver los programas y políticas y en todo el proyecto también se trabajó con la comunidad. Hubo un grupo asesor de 14 individuos
individuos que trabajaron con los involucrados de la comunidad y hubo oportunidad durante todo el proyecto para que la gente hablara de su opinión y hubo gran diversidad de opiniones y grandes oportunidades. Si primero vemos los datos de la población en centros penitenciarios del lado izquierdo, podemos ver qué tanto bajó el número pre-COVID. Había una media de 6.600 en promedio en prisiones mensuales. Esto bajó a 3.800 durante el periodo de COVID. COVID es de enero a febrero del 20, desde el 19. Nosotros hicimos diferentes entrevistas con los involucrados para compilar las diferentes razones porque los números de encarcelamientos bajaron. Hay una oportunidad de identificar la actividad criminal cuando estaban en orden de detención domiciliaria. Hubo cierres de tribunales, se modificó la estructura, los sistemas de custodia y otros fueron cambiados durante este periodo. También vimos que era por lo que la gente entraba antes del COVID y durante COVID por la prisión. La vasta mayoría pre y durante era por cargos con alcoholismo bajo nivel, generalmente conducta inapropiada que involucraba drogas, alcohol. Podemos ver de UI 1 de 10 de todos los que entraban bajo la influencia de alcohol fue común en ambos periodos de tiempo. La posesión de no narcóticos, este fue un ejemplo en donde no hubo un encarcelamiento o menos oportunidades de encarcelar durante ese periodo de tiempo. Entonces, entender quién estaba en contacto con el sistema de justicia, ahí tenemos, considero yo, uno de los puntos más útiles en el análisis que obtuvimos. Empezamos con datos de ARGIS, vimos a los individuos en contacto con el sistema de aplicación de la ley del 1 de abril del 2020 a 31 de marzo de 2021. Ese fue el inicio de la pandemia, abril 1 del 20. Ahí tuvimos una serie de individuos y luego se fusionó con la información del sheriff para poder ver quién no había sido encarcelado. Habían sido previamente, pero no durante la pandemia. Y encontramos que básicamente había 12,000 individuos con 19,000 contactos con la aplicación de la ley. Y podemos ver que una tercera parte tuvieron contacto por narcóticos, 1 en 5, posesión de parafernalia de drogas, 18 por estar bajo la influencia, 13% en posesión de sustancia controlada, 7 por invasión, 2 por alojamiento ilegal, menos 1% por conducto desordenada, por alteración de la paz y posesión de marihuana. Ahí vemos que estos que tuvieron contacto con la aplicación de la ley no fueron encarcelados. Si vemos la historia del contacto con la aplicación de la ley, puede ser un citatorio en el año previo y hizo que estuviera en nuestra muestra y luego un año después. Y podemos ver que 3/4 de los individuos tuvieron algún tipo de contacto con la policía en el año previo. Muchos individuos están pasando por el sistema. Podemos ver que de estos 7,600 había un contacto previo, 36,000 contactos totales y la mediana fue 3 contactos por persona. Por lo tanto, solamente 25% tuvieron solamente un contacto en el año previo con la policía. Si vemos el periodo después después del contacto inicial, 55% todavía tenían contacto adicional. No es que simplemente hubo un contacto y finalmente ya no hubo contactos posteriores. De estos individuos, hubo 23,000 contactos totales y la mediana por persona fueron 2. Ahí podemos ver que 2/3 tenían contactos múltiples con los oficiales de la ley. Ahí podemos ver por qué fue el contacto con la policía de todas estas violaciones y lo que yo quisiera aquí resaltar es que muchos de las infracciones menores, 72%, incluyendo aquellos que tienen el asterisco posesión de narcóticos, posesión de parafernalia, de drogas, posesión de sustancia controlada. Otros reflejaban cuestiones financieras y algún tipo de inestabilidad y la inhabilidad de poder navegar el sistema, 8% de violaciones por la justicia, crisis de salud mental,
y solo 1 en 10 de los individuos tenían algún tipo de ofensa violenta. Y la mayoría de los individuos parece no tuvieron contacto con la ley por violencia severa y parece que no había un patrón de escalación contra lo que habían sido estos contactos con la policía y se trataba de infracciones menores. Ahora, si vemos el servicio y las necesidades de estos individuos, tenemos de datos de 8 o 9 fuentes diferentes. Esto viene de una encuesta en la comunidad que hicimos con 2,000 individuos como parte del proyecto. Uno de cada 5 había sido encarcelado o encarcelado recurrentemente y ahí muestra el tipo de necesidades que encontramos por los reportes. Muchos de estos básicamente es por empleo, vivienda, necesidades básicas, transporte. También vimos si habían recibido algún servicio para la necesidad. Y este es el orden de importancia de la necesidad. Vemos que una tercera parte o menos habían obtenido asistencia para vivienda, necesidades básicas, empleo o transporte. También nosotros preguntamos a los mismos individuos cuáles son las barreras para poder tener el servicios. Y lo que aprendimos, no basta tener a un proveedor de servicio. ¿Es fácil obtenerlo? Eso importa. La gente sabe que existe el servicio, hay una lista de espera largo, hay restricciones de elegibilidad, hay restricciones para registrarse. También hicimos una encuesta de proveedores de servicio y les preguntamos, ¿qué reto enfrenta usted? Puede ser en 2 categorías: retener su personal. Ellos hablan de que hay salarios bajos en muchas profesiones para estos proveedores y el reto de tener fondos confiables, cómo se usan los fondos y las restricciones y los requerimientos o necesidades de seguros para contratación. Finalmente, nosotros preguntamos sobre los programas prometedores. Esto habla de las recomendaciones que nosotros encontramos. Organizamos nuestro trabajo en la literatura de mejores prácticas. Esto aparece en su paquete de información. Tenemos lo que llamamos el modelo secuencial. Esto se organiza con intervenciones en diferentes puntos del sistema de justicia. Y vimos la literatura académica, vimos qué tipos de agencias están trabajando. Vimos que muchos programas tienen éxito para cubrir necesidades múltiples al mismo tiempo. Vimos cómo avanzar con la equidad, con la población general, mejorar la seguridad pública. En todo esto también resulta importante saber que existe un programa, que existe, no basta si se implementa o no, la fidelidad. Hay apego, se implementa como debe de ser. Hay 52 recomendaciones. Sara hablará de cómo se usa la información del reporte, los principios principales de los datos de la literatura con la retroalimentación de la comunidad. Hablaba de la prevención, intervención temprana, rehabilitación, considerar cómo se dan los servicios, no nada más con que estén ahí, nada más sin que se estén usando. La importancia de la colaboración multidisciplinaria, tener mentoría cuando sea posible, la importancia de compartir datos, las necesidades pendientes, apoyar a víctimas y familias, rendición de cuentas, de que haya aseguramiento de que se renda cuentas ante las víctimas, etcétera. Ahí queremos ver el modelo Intercepción 01 tiene que ver con las recomendaciones de la aplicación de la ley y servicios comunitaria. Sacamos 10 recomendaciones. Tenían que ver con más educación, disponibilidad de los servicios, que la gente los conozca, expandir modelos de despacho y equipos de respuesta en crisis para que haya gente cuando alguien tiene contacto con la ley, esté ahí para ayudar. El considerar alternativas especiales, tal vez los sheriffs. El sheriff puede hablarnos como parte de su presentación y Sara lo hablará. Hay formas en que las infracciones menores reciban servicios en diferentes ambientes y luego construir la capacidad para tener centros de servicio en la región. En intercepción 2 a 3, que tiene que ver con detención inicial, las audiencias y las recomendaciones para prisiones, tenemos aquí, como en el caso anterior,
Hay gente que no se presenta en tribunal. Hay programas que ofrecen algo como un mensaje de texto para que se recuerde que tiene que ir a una audiencia, simplemente con un mensaje para que recuerde que tiene que presentarse al tribunal para apoyar a las personas que cumplen contra los retos en el sistema. Tenemos apoyo, defensoría, soporte, el dar también una colaboración entre tribunales, el poder actuar de manera proactiva, expandir los criterios de elegibilidad, el tipo de el sistema de libertad bajo palabra o la custodia alternativa. Es importante con la Prop 47, el tratamiento del martillo se ha quitado. Mucho de esto es cómo involucramos a la gente en los servicios cuando tal vez no tengan que hacerlo obligatoriamente. Y algo como evitar que haya una liberación de la prisión tarde en la noche. Una tercera parte de las personas dijeron que eran liberados a medianoche de la prisión y esto ayuda a prevenir y tuvieron que pasar esa noche en la calle. La intercepción 4 o 5 tiene que ver con detención inicial, audiencias y recomendaciones para prisiones. Hay tres categorías, incluyendo mayor habilidad para cubrir las necesidades básicas, como poder mejorar la coordinación de lo que pasa tras las barras y la liberación de la gente, asegurar que la salud sea protegida y apoyar para que la gente pueda tener una forma de vida después de que ha salido de prisión. Y recomendaciones generales son 16 en estas diferentes áreas. Esto incluye continuar con construir los esfuerzos en infraestructura del gobierno. Dije que era importante cuando juntamos los datos MERS y JIMS. Muchas veces los sistemas no se intercomunican. Hay diferentes definiciones. ¿Qué quiere decir una persona sin hogar? Cada sistema define diferente cómo corroboramos los datos de HSS con seguridad pública, priorizar un programa objetivo, asegurar servicios que sean culturalmente responsables y accesibles, aumentar disponibilidad de vivienda y dar servicios simultáneos que se proporcionen. Resumiendo, nosotros queremos resaltar aquí algunos de los mensajes a recordar. Sabemos que muchos mensajes pequeños son los menores en la población penitenciaria. Se entran y salen, es un sistema que se podría mejorar. Puede haber también encarcelamiento preventivo para poder cubrir las necesidades subyacentes, que de lo contrario puede aumentar el número de contactos con el sistema de justicia. ¿Qué está haciendo el condado específicamente en este terreno, Sara? Gracias, Cindy. Gracias, presidente y comité. Simplemente soy directora de programa de prevención para el condado de San Diego. Nuestro consejo de supervisores nos dio la instrucción de, después de 2021, ha sido un proyecto largo para tener un consultor independiente a través de SANDA y poder llegar al Consejo de Supervisores para hacer recomendaciones que tengan que ver con servicios y abordajes, pero también permanentemente mantener a la gente fuera de la prisión y aumentar la seguridad del público y equidad. El proyecto tenía una premisa, querían un análisis, como lo mencionó Cindy, quién ingresa a prisión, qué pasó durante COVID, por qué hubo la reducción de población, podríamos haber dado servicios adicionales o un cambio en el sistema para permanentemente mantener a la gente fuera de la prisión. Esto era como un experimento natural. En el análisis de Sandak ha sido de gran valor para responder estas preguntas para el Consejo de Supervisores y otros involucrados que han participado en todo este trabajo. Sandak, de hecho, liberó su investigación en una serie de reportes sucesivos. Aquí veo que quiero también mostrar las láminas, si me ayudan con la tecnología. Bueno, como Sandag estaba haciendo su análisis de datos y la investigación de mejores prácticas, programa de alcance a la comunidad y sus encuestas, la justicia y los socios relacionados regionalmente, nos reuníamos para poder analizar las prácticas y revisar los reportes de Sandag para responder ante los supervisores, porque la gente entraba a prisión en San Diego
qué contribuía con la conducta, cómo mejorar el sistema, cómo dar servicios con base en datos y mejores prácticas para de una manera segura reducir el número de personas que entran a la cárcel o que tienen que reentrar a la cárcel por una recaída. Ahí vemos a los participantes, son los quienes están representados aquí hoy y agradecemos su sociedad. Al principio del proyecto nos enfocamos en las alternativas en lugar de cárcel para infracciones menores, que generalmente entraban a la cárcel, pero que no representaban un peligro para la seguridad pública. Estos socios del condado con SANDAG nos reunimos con los involucrados, con el Consejo Asesor de Involucrados de SANDAG para participar en diferentes áreas y establecer las prioridades. Cuando pensamos en qué se nos pidió que hiciéramos, buscar formas en las que gente no entre a prisión o ofrecer servicios para que la gente no sea reencarcelada. Esto es una petición muy ambiciosa de los supervisores. Como ustedes saben, en el sistema de justicia y en el sistema de seguridad, todos los socios tienen una perspectiva única y también tenemos a las autoridades independientes que toman decisiones para saber si alguien se encarcela o no o qué servicio se da cuando están fuera bajo palabra. Simplemente hay que dirigir los cambios en el sistema como consejo. Pero de cualquier manera encontramos al incluir a estos individuos y a la comunidad y al oír los hallazgos de SANDAG, vimos que había áreas amplias de consenso para alternativas en lugar del encarcelamiento. SANDAG ayudó para llegar al consenso. Por ejemplo, al mostrar que la gente que entra en contacto con la policía por infracciones menores tiende a tener el mismo tipo de infracciones menores, tiene una intersección con uso de drogas, indigencia, uso de drogas, y Sandak nos mostró la evidencia de que hay prácticas claras y programas que reducen la recidiva y proporciona servicios y ayuda mejor el resultado para los individuos y para la seguridad pública. Desarrollamos un consenso con los involucrados sobre programas y servicios y abordajes que serían adecuados para implementarse como alternativas en lugar de la encarcelamiento. Tuvimos el apoyo de los consejos de supervisores y de los involucrados. Por lo tanto, todo lo que estoy diciendo, finalmente llegar a acciones de consenso y también hubo mucha diferencia en las opiniones sobre este tipo de asuntos, debemos admitir. SANDAG presentó al Consejo el mayo de 23 de este año. El mes pasado presentó SANDAG al Consejo. Se presentó el plan adoptado por el Consejo el mes pasado y es de lo que vamos a hablar, de este plan adoptado. Alternativas para el encarcelamiento. Se presentó al Consejo y el personal del condado también le había pedido al Consejo de Supervisores que respondiera a las recomendaciones de SANDAG y que presentara recomendaciones al Consejo de Supervisores. Hubo 20 acciones que se les informó para esta información amplia gracias al análisis de SANDAG. 20 acciones que pueden operacionalizarse con las recomendaciones de SANDAG o empezar a operacionalizar algunas de estas recomendaciones. Se trata de acciones que en lo general podemos implementar este año. Algunas serán a largo plazo, que tienen que ver con diferentes dependencias. Departamento de Servicios, de Seguridad, Departamento de Servicios de Salud. Se hizo mención de tener pilotos para mantener a la gente fuera de la cárcel o que no tenga que regresar a la cárcel, expandir los programas ya existentes que sí funcionan y también las acciones que no requieran financiamiento. Nuestro plan de trabajo, por lo general, apoya alternativas e intervenciones para cargos menores que tienen que ver con drogas, conducta pública o alcohol. Como lo dijo Cindy, esto representa una tercera parte de los encarcelamientos en la ley del condado y decenas de miles de contactos con la ley. Si podemos encontrar de intervenir con estas personas, porque son asuntos que tienen que ver con ser indigentes, pobreza, drogadicción, falta de empleo, una mala asociación con otras personas, podemos realmente proporcionar
una alternativa costo efectiva que pueda dar un mejor resultado para la gente y para el sistema. Voy a hablar de algunos de los puntos que se incluyan en el plan de trabajo. También seguimos este esfuerzo secuencial para intervenir previo al encarcelamiento cuando la gente entra a la cárcel o los temas de custodia. Una cosa que queríamos hacer es aumentar la concientización de los servicios comunitarios. Ahora se le llama el centro de recuperación. Son alternativas en lugar del encarcelamiento. Y en la actualidad el servicio tiene la capacidad de aceptar de la ley prácticamente a cualquiera que sea adecuado, o sea, que no haya violencia de por medio, cualquiera que esté bajo la influencia de drogas o el alcohol 24 horas al día. Este servicio existe y sabemos que tal vez todavía no se sepa el servicio de la ley, sepa que ya existe esto. Por eso queremos trabajar con las dependencias de cumplimiento de la ley para que estén conscientes de que existe esto. Nuestros servicios seguirán expandiéndose con unidades de estabilización de crisis, servicios para mantenerse sobrio y los equipos de respuesta de crisis móvil para poder evaluar la capacidad adecuada para que haya una respuesta que no tenga que ser necesariamente de los agentes de aplicación de la ley. También tenemos ejemplos de diferentes modelos para persecución, modelos de aplicación de la ley en operación en el condado. Este año seguiremos trabajando con el ah, fiscal distrital y del condado para ver cuándo este tipo de medidas alternativas puedan utilizarse en lugar de ir a un encarcelamiento. En plan de trabajo vamos a trabajar con el programa de libertad condicional. Trabajaremos con los socios para poder tener los puntos de contacto. Esta es la idea de que muchas personas o entran a cárcel simplemente durante un periodo corto de tiempo y luego salen. El punto de conexión se da en un programa de Orange County donde hay pares que entiendan a personas que ya han estado en el sistema de justicia y que puede tener una conexión en la prisión cuando la gente sale y ofrecerles ayuda con transporte, necesidades básicas, algo que comer, ropa y poder llevarlos a una ubicación cercana a la prisión y si la gente lo acepta, empezar con esta relación de apoyo, si ellos están de acuerdo, si la evaluación así lo indica, para poder continuar con nuestros servicios. Adicionalmente, también hemos visto diferentes maneras en las que empezamos a enfrentar la intersección de gente indigente y gente que ha llegado a la prisión. Tenemos datos en el reporte, por ejemplo, el punto en el tiempo, dependiendo de qué se vea. 25% o 30% de las personas que están en custodia, bajo custodia, literalmente estaban en la calle cuando fueron arrestados o en una situación como indigentes. Nuestros colaboradores nos han dicho que muchas de estas personas son muy inestables y se ha identificado como una necesidad elevada. Con el departamento de sheriff estaremos trabajando en esto. Habrá también consejería dentro de las prisiones. El departamento del sheriff ha trabajado con la población previo al ingreso, particularmente para poder tener una estación que se requiera, pero la gente que está ahí un tiempo corto y muchas personas, como saben, son liberados una vez que no tienen sentencia y salen de prisión sin una sentencia. El departamento de sheriff nos va a permitir enfocarnos en nuevas poblaciones a través de este esfuerzo para evaluar el estatus habitacional de una persona, aunque estén sentenciados y salgan rápido, y vincularlos con servicios cuando salgan. Este es un ejemplo de algo que se estará manejando en un programa piloto para poder avanzar, identificar aquellas personas que son indigentes y tener un servicio disponible una vez que salen de prisión. Los otros programas de reingreso en el plan de trabajo, HSS va a trabajar con la dependencia de servicios de salud, trabajará para tener un programa de modelo
la clínica transicional para las personas que tengan necesidades de salud, vincularse con ellos mientras están en la cárcel y luego vincularlos con clínicas de la comunidad una vez que salgan. En nuestra junta del consejo recibimos instrucciones unánimemente en el 4.0. Se aceptaron las recomendaciones y plan de trabajo de SANDAG, nos dieron autoridad para poder contratar adicionalmente servicios de manejo de casos a medida que se requiere para encontrar los mejores servicios, que son los que se enfocan en el individuo que encontramos en nuestro condado. Hay un modelo de coordinación y manejo de casos identificando las necesidades individuales para tener un buen modelo. Planeamos seguir este trabajo. Tenemos autoridad para aceptar subvenciones. Esto es costoso, no queda claro cuál será el financiamiento para la población que entra en contacto con la justicia o con la cárcel. Por lo tanto, no necesariamente es fácil. Siempre financiamiento es un tema que requiere trabajo y hemos identificado esto. El Consejo de Supervisores también nos pidió que regresáramos el año próximo con comentarios públicos en nuestro consejo para saber qué estábamos haciendo. Este es el primer paso, grandes acciones para este año, pero el trabajo de SANDAG y los datos muestran que hay algunas áreas con necesidades no cubiertas. Hay poblaciones con altas necesidades que requerirán un apoyo estable, focalizado. Si nos enfocamos en la población más vulnerable y queremos reducir la tendencia para que vayan a tener que ser encarcelados. Se trata de un enfoque prolongado. Por lo tanto, se nos pidió que regresemos en el año entrante con alternativas en lugar del encarcelamiento, oficinas de equidad, justicia equitativa, cómo todo esto se puede conjuntar. Como lo ha dicho Cindy, los datos y la evaluación serán muy importantes para todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, regresaremos al consejo para hablar de cómo se evalúan los programas alternativos al encarcelamiento y daremos una actualización en esa junta del consejo. Es un trabajo multisectorial, interdisciplinario. Cuando hablamos de trabajar con las jurisdicciones y el sistema de aplicación de la ley. Les prometemos que estaremos en contacto, involucraremos a cualquier jurisdicción o dependencia que lo hayamos prometido y trabajaremos en toda la región con este proyecto. Mientras tanto, si quiere actualizarse y aprender más sobre este programa o proyecto, tengo la última lámina, pero puedo compartirles a través de Sandac. Pueden pedir mi correo electrónico y pronto habrá dentro de 2 meses una página web para que conozcan el proyecto y la iniciativa ATI, para que también conozcan sobre lo que se discute en estas juntas. Gracias. Gracias, doctora Burke. Gracias, Sarah Gordon. Fue información muy ilustrativa. ¿Existe algún comentario del público? Tenemos un comentario, el doctor Timothy Bailish. Hola, Comité de Seguridad, soy Timothy Bailish, ginecólogo, científico independiente, investigador. Gracias por esta oportunidad. Quiero agradecer los reportes de la doctora Burke y de Sarah Gordon, que representa el condado y los programas. Ojalá que pueda yo hablar y que haya coherencia. Primero que nada, no voy a hablar mucho sobre los incentivos económicos o las alternativas de conducta. No me siento calificado para hablar sobre la aplicación de la ley, pero creo que los diferentes miembros de la comunidad y las dependencias están aquí porque agradecen el trabajo que se ha realizado y ningún buen acto va sin castigo correspondiente. Recuérdenlo. El estudio médico de la impulsividad. Yo sé que hay muchas microcervecerías en el área y sé que hay mucho uso de sustancias que se cruza con esto y es difícil pedirle a la policía, particularmente con los incentivos de la salud. Qué bueno que el condado reciba financiamiento para poder
y buscar alternativas al encarcelamiento. La corte de diversión que se puso años atrás en Sacramento aparentemente fue cerrada por falta de financiamiento. Tenían en esa corte un representante, en ese tribunal, un representante tribunal, un trabajador de casos o alguien así, con alguien de la aplicación de la ley, asistían cada trimestre y creo que la idea es encontrar tiempo para poder alejarse de las actividades normales para ir a los tribunales para este apoyo. Ahora tenemos acceso por video en línea que se puede utilizar y podría ser que los diferentes involucrados estén disponibles de una manera oportuna y eficiente, a lo mejor a través de reuniones a distancia, por lo que toca a la impulsividad. He encontrado, hay un nuevo fármaco para la menopausia. Yo la estuve analizando, la googleé y encontré que en el fondo está uniendo algo con los receptores GABA. Los receptores GABA son los receptores de los impulsos. Por lo tanto, yo creo que en cierta forma también estamos poli y multimedicados como ciudadanos. Es difícil cambiar a los médicos, el sistema, al hospital para llegar a un nivel individual. Y cuando tenemos juicios de momento, individuales, eso también pone a prueba la aplicación de la ley. Hay que prestar atención al hecho de que tenemos particularmente a jóvenes y adolescentes que usan muchos medicamentos, los adultos están sobremedicados, tienen muchas interacciones medicamentosas y efectos colaterales. Ahí se puede generar impulsividad que parecería mostrar que no hay un cumplimiento y hace el trabajo más difícil. Gracias por su tiempo. Tenemos al público de Original toma la palabra. Parte del problema es que se está liberando SDPs que son delincuentes repetidos, los sacamos del sistema y luego estamos metiendo a personas que no son delincuentes, como a los indigentes que los criminalizamos y entonces no ni siquiera es que hayan hecho un crimen, un delito, simplemente a lo mejor se negaron a ir a un asilo, pero de cualquier manera ya ni siquiera hay estos asilos. La gente ahora pone estos sueños, dicen que es lo que pueden proporcionar, pero ni siquiera existe el día de hoy. Estos son los problemas. Estamos criminalizando a las personas por no haber hecho nada más y los criminales están libres. Esto permite que se encarcele a las personas por ir a una reunión o porque alguien esté aplaudiendo. A mí me tocó las últimas 2 veces que me mandaron a la cárcel y la tercera fue por haber aplaudido y la tercera vez fue por haberme asaltado y el hombre sigue ahí libre y yo fui con el sheriff y lo exoneraron aunque estaba filmado ese hombre y además se regodea por eso, trata de intimidarme en las reuniones. Es muy triste porque ustedes dicen ni una víctima, pero ustedes me están criminalizando solo por entrar a una reunión y solamente por resistirme al arresto. Nunca me resistí o por retrasar una reunión, solo por hablar públicamente en una reunión. Todo está de cabeza y luego el hombre que me está asaltando está libre y me intimida y a mis amigos y trata de actuar como que no pasa nada porque el hombre manejó a la mujer y la asaltó y tengo lesiones que me siguen doliendo y que a lo mejor nunca se van a ir. E incluso estas otras personas que investigan, cuando estaban investigando, ni siquiera hablaron con nadie con quien yo estaba. Dijeron que iban a hablar con 5 personas, había más de 5 personas involucradas ahí presentes. Fox News lo estaba filmando y la de seguridad tuvo que salir. ¿Saben qué pasó? Y no hicieron una investigación como debieron. Ahora se me trata como delincuente porque estoy tratando de poder presentar, mandé un correo diciendo que tenía que probar por qué tenía que cruzar las líneas de la policía, porque las regulaciones han cambiado. Y luego tal vez recibo 45 minutos tarde una respuesta que dice que las razones por las que yo no cumplo los criterios es porque cualquier conducta documentada que muestre afectación a la seguridad de un oficial requiere de un impresionamiento, encarcelamiento y simplemente por haber ido por libertad de expresión.
por haber ido a una junta. Se me trata como criminal. Fui asaltada por un oficial que sigue después de una investigación libre. Ustedes que hablan de seguridad pública, para mí no significa absolutamente nada. El siguiente orador que tenemos, Blair Bigman. Bueno, soy Blair Bigman. Bueno, realmente creo que se trata de una muy buena idea, cómo se puede manejar el tema o los conceptos del encarcelamiento para proporcionar posteriormente servicios de vivienda. Creo que esto es algo maravilloso. Y yo que vengo de Santa Clara, en el condado, están manejándose muchos cuestiones de reincidencia y reencarcelamiento. Ha sido algo con el tiempo, hace tiempo que se debió de manejar este tipo de asuntos, las ideas de dilucidar y de ayudar a las personas en esta situación es una buena idea y la pregunta es difícil. Están tratando de hacer un buen trabajo. Tiene que ver con cómo podemos enfrentar estos asuntos en San Diego sobre los indigentes y qué hacer con las personas en condición de calle. Creo que en la actualidad las soluciones se han presentado en el Consejo de la Ciudad y también pensar de una manera en la que tal vez ya se tenga correcta la posición de la aplicación de la ley y qué bueno que se estudie y se trabaje en ello, pero todavía está un poco estrecho. Hay que aflojar la situación y extenderla un poco más. Con servicios humanos puede ayudar para poder mejorar este proceso. Ojalá que en los meses por venir no continúen teniendo este tipo de ataque. Ver cómo el departamento de vivienda tiene que tener un cierto sentido de humanidad para regularizar la situación y resolver estos problemas, porque hay preocupaciones que yo tengo muy serios cuando hay personas que se lleva a refugios y si no aceptan entrar al refugio, se les va a mandar a la cárcel en un proceso de 1 a 3 días, en donde hay una forma en la que se podría trabajar con programas como este nuevo programa para darle un poco de tiempo a la gente para que pueda recabar, recolectar sus cosas y encuentre un lugar a donde se pueda mudar. Para permitir a la gente este tiempo, tal vez una semana, un mes, sería bueno para que puedan encontrar una casa, pero está usando el sistema de la policía para que sea solamente 3 días para poder extraerlos, si no ya los llevan a la cárcel, porque a lo mejor ese es el único tiempo que está abierto ese tipo de albergues. Creo que es un enfoque equivocado. Ojalá que se trabaje más y que este punto ayude. Gracias por los intentos para tener más humanismo en este tipo de situaciones. Con eso finalizan los comentarios del público. ¿Algún miembro del comité quisiera participar? Sí, señor Kay. Simplemente, como se dijo anteriormente, los policías, como funcionaban en los 90 con la aplicación de la ley, la gente se llevaba a la cárcel, en donde finalmente la idea era que se obedeciera a la ley. La parte faltante es que se hacían promesas en cuanto a los servicios del tribunal que ayudarían para llenar el vacío una vez que la rehabilitación carcelaria había finalizado. Parece que los números que se presentan siguen todavía y siempre se han mantenido estos números. Sabemos que hay un cierto número de personas que han tenido un contacto repetitivo con los agentes de la ley. Se habla de diferentes partes del condado y se sienten frustrados por la victimización y vemos las consecuencias no intencionales en otras ciudades en donde grandes tiendas tienen que salir fuera de servicio porque no se pueden dar el lujo de seguir siendo victimizados y tiene que cerrar la tienda. Entonces, yo he hecho mi investigación al respecto y parece ser que ha habido crítica en la forma en la que California
cuando hablamos de la descriminalización por narcóticos y esto lo manejamos comparativamente con Oregon, donde la situación es incluso peor. Pero sí se habla de Portugal, se habla de los Países Bajos, de cómo se procesa y cómo ese sistema así funciona allá. Simplemente quería ponerlo sobre la mesa. Gracias por su trabajo. Gracias, jefe de policía. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera yo reconocer el trabajo de la señora de Sarah Gordon, de Sandak, del condado, de la doctora Burke, por buscado este nuevo abordaje con alternativas en lugar del encarcelamiento. Hay cosas que suenan de sentido común, pero hay otras cosas que se tienen que cambiar estructuralmente desde la perspectiva de la ciudad. Seguiremos trabajando juntos para asegurarnos que tenemos un vecindario más seguro. Simplemente como una nota adicional, en la actualidad nacionalmente se está hablando de nuestro presupuesto por primera vez en la década y tenemos un programa para adolescentes después de la escuela para que estén involucrados, activos, fuera de problema, lo vamos a hacer. Y también ahora tenemos un seguimiento del estándar nacional para los bomberos. Ahora con cuadrillas de 4 personas, antes eran solamente 3 y en más de una década estamos contratando a agentes de policía, 2 más despachadores y 2 agentes de policía más. Creo que esto va a requerir un nuevo enfoque para tener vecindarios seguros, con tener financiamiento programado y apoyo para los programas de seguridad pública. ¿Dudas, preguntas? Si no, estamos ahora en un punto informacional. El último punto, simplemente decir que la próxima reunión del Comité de Seguridad Pública programado para viernes 21 de julio a la 1 p.m. Estamos finalizando a las 2:45. Gracias a todos por asistir.